Bueno, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Economía Ahora después de estas nuevas cosas que tenemos nosotros y gracias por los seguidores que nos estaban aguardando porque tuve un problema de conexión y por eso no pude entrar en tiempo y forma, pero aquí estamos. Vamos a tratar de charlar con Jorge Hefner, profesor adjunto del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, nada más ni nada menos, investigador principal del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y del Instituto de Investigaciones Hematológicas Académicas de la Academia Nacional de Medicina. Por lo tanto, vamos a tratar, obviamente, como ustedes se imaginan, de la charla sobre las vacunas, de la charla sobre qué pasa con Argentina con las vacunas y si esta vacuna inmuniza o no inmuniza, y por otro lado de por qué hemos tomado estas decisiones de tomar esa vacuna y no otra, porque realmente la diferencia está en qué vacuna vamos a tomar o con qué vacuna nos vamos a vacunar. Esto indudablemente trae una complicación para nosotros los que somos legos y para ustedes también, porque al mismo nivel que yo no conocemos, primero no conocemos de dónde nos vacunamos cada vacuna, eso es real, pero sí sabemos que internacionalmente hay vacunas más aceptadas que otras, y esas vacunas más aceptadas que otras es las que están justamente no entrando en Argentina, sino que estamos decidiendo por otras. Y tampoco lo que se habló de la vacuna rusa famosa, la Sputnik vacuna o la Sputnik 5, como la llame cada uno, también nos trae el problema de que no tenemos suficiente información como para poder definir que esta vacuna funcione o no. Entonces, indudablemente, estamos con un problema serio, estamos con un problema de vacunación, estamos con un problema de segunda, tercera o cuarta ola, y para peor estamos con un problema de lo que estamos viendo en el reflejo que tuvimos anteriormente y no aprendimos, que es Europa. Hoy acaba de cerrarse el Reino Unido absolutamente, pidiendo que Gales y Escocia también cierren sus fronteras. Problema serio, es una isla, son dos islas con Irlanda justamente, y cerrando totalmente las fronteras por la nueva cepa que se da a llamar la cepa de Río, no la cepa de Inglaterra. Entonces realmente estamos con algunas series de problemas y nosotros que estamos en el mar de la inconsciencia con un verano incipiente, con vacaciones bastante atípicas, con fiestas raras, con no control de la juventud, con el contagio permanente de todos nosotros, todos contra todos, sin saber dónde nos contagiamos, sin saber dónde empezó y dónde termina la cosa. Entonces, obviamente, esto nos trae, por lo menos a mí, y calculo que a ustedes también, una serie de interrogantes que vamos a poder hablar con el doctor Hefner para ver cuán reales son los interrogantes nuestros y cuán no reales son los interrogantes que tenemos con respecto a lo que pasó con el gobierno, a lo que pasó con la vacuna y a lo que pasa con la salud de la población de Argentina y cuán inmersa están los problemas de acuerdo a que Argentina está rodeada de países limítrofes de distinto color, tamaño y forma. Todo eso, si Dios nos ayuda, porque únicamente en este país ya Dios nos puede ayudar y la tecnología nos puede unir al profesor, estaremos charlando con él para sacarnos estas tremendas dudas que creo que todos tenemos, ¿no? Realmente, todos tenemos. Y que además de tenerlos también tenemos muchos problemas con respecto a cómo nosotros nos podemos proteger de este tremendo virus, de este bichito, que realmente nos complicó la vida a todo el mundo y a cada uno de nosotros, más en función de un país que es pobre, en función de un país que no tiene la infraestructura que debe tener
y en función de un país que está separado del mundo, sin ninguna duda. Todo esto nos va a traer a colación de cómo vamos a poder combatir esta historia y en qué tipo de ola estamos, porque yo creo que ustedes, igual que yo, no saben en qué ola estamos, en la primera, en la segunda, en la tercera, dónde fue el corte entre la primera y la segunda, dónde fue el corte entre la segunda y la tercera, si es que lo hubo. ¿Por qué estamos hablando de X cantidad de millones de vacunas y después las vacunas no existen? ¿Por qué el mundo está teniendo algunas vacunas y Argentina no? Así que bueno, nos vamos a unir al doctor para poder charlar con él y hacerle las preguntas que ustedes y yo queremos saber, por supuesto. Bueno, estamos intentando concretar nuestra unión con el doctor que se juntó con nosotros. Esperemos que estemos conectándonos ya y en base a eso vamos a estar hablando con él en breves instantes. Bueno, ustedes sigan haciéndose las preguntas y ahí lo tenemos al doctor un poquito bajo, le tenemos la frente nomás. Si bajo un poquito más la cámara, doctor, ahora sí, ahora sí. No nos puede engañar, es el doctor Jorge Feffner, profesor adjunto del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Me escucha bien, doctor? Yo te escucho bien, te escucho muy bien. Me alegro muchísimo. Yo lo veo un poco turbio y lo escucho muy bien también. Bueno, seguiremos un poco turbios, basta que me escuchen bien. Se escucha Seguimos. perfectamente bien. Sí, se escucha perfectamente bien. Uno de los primeros interrogantes, estamos en un programa que tiene muchos años, pero que por supuesto nunca pensé que íbamos a estar hablando de esto, ya que su nombre, Economía Ahora, no tiene nada que ver con lo que está pasando con respecto a la pandemia y a esta vacunación post-pandemia, o no post-pandemia, sino con pandemia, de lo que estamos luchando en Argentina y en el mundo, por supuesto. Mi primera pregunta es, ¿Argentina en qué posición está? Ahora se lo ve mucho mejor. ¿En qué posición está con respecto a primera ola, segunda ola, tercera ola? ¿O no hubo una continuidad de todo? Mira, la definición de cuándo empieza una nueva ola es un poquito arbitraria. Desde ya. Entonces el punto es más de definir segunda o tercera ola, si es un rebote de la primera, lo importante es aceptar que estamos en un momento muy, muy complicado. Uno podría asumir que está en la segunda ola y que poquito a poquito, en realidad no poquito a poquito, sino a grandes pasos, estamos alcanzando el mismo número de casos, nuevos casos de infecciones por día, que el que teníamos en la primera ola. Estamos entre 13.000, 12.000, 14.000 nuevos casos por día, una pendiente de incremento que depende de si vos tomás Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, es entre el 2 y el 5% diario. Entonces eso hace ya una situación preocupante, sumado al penoso número de fallecimientos que tenemos, que también es un número muy importante. Entonces ya estamos muy preocupados todos con eso, y mucho más preocupados porque vemos la magnitud de la segunda o tercera ola en el hemisferio norte, es decir, en Europa Occidental, donde vos tenés el caso del Reino Unido, ayer con récord en el número de fallecidos, aproximadamente 1.500, y en Estados Unidos con cerca de 250.000 nuevas infecciones por día y entre 3.000 y 4.000 fallecimientos. El Reino Unido justamente hoy acaba de cerrar todas sus fronteras pidiendo el acompañamiento de Gales y de Escocia debido a la cantidad de infecciones, pero echándole la culpa en realidad a la cepa de Río, a la nueva cepa de Río. ¿Qué nos puede comentar de esto? El Reino Unido ya tiene una problemática particular, primero por la incidencia de nuevos casos, por el nivel de fallecidos y porque en Reino Unido se originó una nueva variable. Hay 3 nuevas variables significativas en el mundo de este coronavirus. Una es Reino Unido, otra es Sudáfrica y otra originada en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Lo que sabemos hasta ahora es que la variable de Reino Unido se caracteriza no por mayor gravedad,
sino por mucha más transmisibilidad. Es decir, se transmite con un 70% mayor de facilidad. Y eso hace que prácticamente todo lo que circula hoy por hoy en Reino Unido sea nuestra nueva variable. La Claro, variable del Cono Sur, básicamente originada en Brasil, es una variable que ahora se está caracterizando. Y no está claro tampoco si tiene un comportamiento similar. Hasta el momento se está estudiando similar a la del Reino Unido en cuanto a transmisibilidad. Es posible que también sea más transmisible y entonces Reino Unido, que ya estaba bloqueado con toque de queda a toda la gente dentro de las casas, ahora bloquea esto para no introducir una nueva variable realmente. Ellos tienen una ventaja que todavía no da sus frutos, que han comenzado una campaña agresiva de vacunación. Pero bueno, claro. realmente todavía no llegan a los 2 millones de vacunados y entonces todavía está muy lejos de poder cortar la transmisibilidad. Pero realmente ellos Usted, están en una situación muy complicada. claro, usted prácticamente metió el dedito en la llaga porque la vacunación es hoy el problema. Las dos variables que nosotros, los neófitos, estamos analizando, ¿no? Por un lado, la cantidad de vacunas que hay, de las cuales algunas están ya seleccionadas y charladas y algunas están autorizadas en distintos países de Europa. La vacuna específicamente en Argentina, que tenemos otro caso distinto, y a su vez la inmunidad o no de la vacuna, que es el otro problema que nos pensábamos que con la vacuna se resolvía el problema, pero estamos viendo casos, inclusive en el país, donde hay doble o triple contagio, Sí, aún sí, habiendo tenido la enfermedad. ¿Qué nos así puede es. contar de eso? Nosotros tenemos que separar, para un análisis de una pandemia como esta, que es un fenómeno global, hay que separar un poquito lo que son casos más bien anecdóticos o de muy baja prevalencia de lo que Sí, es el curso, el cauce grueso de la sí, sí. infección. Entonces, si yo hablo de personas que se han infectado, evidentemente hay muchas notificaciones de personas que, habiendo sido infectadas hace 2 o 3 meses atrás, se han reinfectado. Y era algo que suponíamos. Lo que pasa con todas las virosis respiratorias, la influenza, virus incisional respiratorio, etcétera, etcétera. Ahora bien, tenemos una noticia buena dentro de esta realidad que aceptamos. El número de personas que se han reinfectado es bastante bajo. Hay que Ajá, buscarlo un poquito con lupa. Entonces, la inmunidad que confiere la infección es una inmunidad que nos protege, siempre en forma relativa, nos protege, creemos, por un periodo de 6, 9 o 12 meses, cosa que todavía no estamos convencidos de cuál es la duración de la inmunidad, que además va a variar de persona a persona. Pero en Argentina comienza a manifestarse la pandemia en marzo y realmente el número de reinfectados que tenemos es un número escaso. Y en Europa y en Estados Unidos también es relativamente escaso, donde ellos tuvieron un primer pico. Es decir, que la infección confiere una inmunidad más fuerte de la que nosotros suponíamos 3, 4 meses atrás. ¿Va a haber reinfecciones? Sí, va a haber reinfecciones. Pero hoy por hoy el número es relativamente bajo. En relación a... Sí, no, no, es que terminemos este ahora, punto bueno, y después... vayamos a las vacunas porque justamente Argentina se caracterizó en enfocarse con una vacuna, este, como la Sputnik vacuna o Sputnik 5, como la queramos llamar, y por otro lado tenemos vacunas que ya en el mundo también están funcionando, pero no en el número que se esperaba que funcionaran. Porque Bien, ni ahí, siquiera la Sputnik, con el acuerdo que se había llegado del gobierno, que hablaba de diciembre, enero, febrero, 10 millones de vacunas, estando a la altura del mes de enero que tenemos y sabiendo que el avión va a volar o voló hacia Rusia para traer las 300.000 segundas dosis, estamos muy lejos de lo que pensábamos, tanto nosotros, que somos meros lectores de las noticias, al gobierno, de lo que íbamos a tener en este momento. así es. Esto está reflejando dos cuestiones. Más allá de problemas comunicacionales que hubo evidentemente, que no se comunicaron bien ciertos aspectos de las vacunas, vos fijate que si vos tomas todo el cono sur, Sí, nosotros, Argentina, hoy por hoy, teniendo un número muy bajo, estamos aproximadamente en 160 o 170 mil personas vacunadas, que es un número muy chiquito, es el país que más ha vacunado en todo lo que es el cono sur. Por sí, ejemplo, claro, sí, sí.
Chile apostó a una muy buena vacuna también, porque la verdad es que la de Pfizer es una excelente vacuna, Pero pero recibió 3.000 dosis. 10.000, Ah, 10.000 10.000, dosis. bueno. Es un número muy chiquito. E incluso en Europa y Estados Unidos hay un asunto. Estados Unidos ha comprado una cantidad de vacunas, por ejemplo a Pfizer. Ha comprado una cantidad de vacunas estimada en 100 millones. Pero no es que Pfizer ya tiene el stock de 100 millones. Está No, lo comprando tiene a que... futuro. Claro, claro. Entonces, en Estados Unidos se ha impuesto una política de, bueno, en alianza con Europa Occidental, el grueso de la producción va a ir de Pfizer y también de Moderna, que también es una segunda excelente vacuna, Sí, vale para Estados Unidos y para Europa Occidental. Es decir, el problema de las vacunas es, todas las vacunas, en mi opinión, que están en fase 3, ninguna ha terminado fase 3, porque la fase 3 dura un año y medio. Lo que han hecho es publicado o comunicado resultados de lo que llaman interín. Es básicamente qué pasa a los 2 meses, qué pasa a los 3 meses, pero la fase 3 dura un año y medio, en el cual vos sí. seguís a la gente vacunada. Yo creo que el conjunto de vacunas van a andar bien. Algunas pueden tener más eficacia que otras, pero van a andar. El gran problema que tenemos ese es el que vos mencionabas recién, el cuello de botella en la disponibilidad franca de esas vacunas. Tenemos muchas menos vacunas de las que necesitamos. Entonces, ¿cuál es? Para nosotros que no somos un país productor de vacunas, jugar a varias puntas. Tenemos que restablecer, se han restablecido negociaciones con Pfizer y Moderna. En marzo llega Oxford AstraZeneca, que están hablando de 10 o 15 de millones, se fabrica el insumo acá en Argentina y se distribuye vía México a través de la Fundación SLIM. Se han entablado conversaciones, yo también como lector, porque no participo de gestiones oficiales, Claro. sino es básicamente la especialidad, digamos. Conversaciones con dos compañías chinas que son Sinopharm y Sinovac, y se está llevando con una compañía estadounidense que es Johnson Johnson un estudio de fase 3 en la Argentina por Estambulian y colaboradores, y otro estudio con una vacuna china que es CanSino, por la fundación que dirige el doctor Pedro Can. Entonces yo creo que esa estrategia es la correcta. Esperemos poder tener un número muy importante de vacunas. Había un objetivo planteado, las etapas eran 3, de acuerdo a lo que ha formulado el gobierno. En la primera etapa, este ensayo piloto con 300.000 personas vacunadas. Luego de desdecirse de que vamos a una dosis, vamos a respetar las 2 dosis, van a llegar, calculo, en una semana las otras 300.000 dosis, y tendremos en pocas semanas 300.000 personas vacunadas. Ok, esa es una parte chiquita, un primer paso, pero muy ¿Usted chiquito. coincidía con Carla Bisotti con respecto a la duda de poner 600.000 personas con una dosis, perdiendo las 300.000 primeras, la capacidad de tomar la segunda, o esta que Mira, se va a dar? yo la verdad que hoy por hoy, con los datos que tenemos, yo prefiero el esquema original, porque ese esquema original en estudios ha dado una protección del 90 y pico por ciento. Ahora, la discusión que planteó Bisotti, que quizás el error fue no hacer las puertas adentro, es una discusión que se está dando Claro. ahora que se está dando en Reino Unido. En Reino Unido, la segunda dosis de la vacuna masiva que ellos usan, que es la de Oxford AstraZeneca, que nosotros la tendremos en marzo, ellos van a dilatar la segunda dosis por 3 o 4 meses. ¿Para qué? Para abarcar a un mayor conjunto de personas con una primera dosis que la van a hacer en forma más generalizada. Y una Pero ahí no discusión corro el similar. riesgo, perdón, ahí no corro el riesgo que la primera dosis pierda efecto, No. Eso desde ¿no? el punto de vista. No, te explico cómo es el asunto este. El asunto es así. El asunto es qué nivel de eficacia tenés, con una dosis o con 2 dosis. Y Oxford AstraZeneca ha publicado ya esos resultados. Entonces, los niveles de eficacia son distintos. Si vos tenés Ajá, un esquema de 2 dosis, el nivel de eficacia, medido como prevención de la infección, en el caso de Oxford AstraZeneca, puede ser un 80-85%. Si vas a un esquema de una dosis, hasta tanto apliques la segunda dosis, tenés menor nivel de eficacia. claro. Ese nivel de eficacia la podés estimar en un 60%, 50 y pico por ciento. Entonces, el asunto es, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué preferís? ¿Mayor cobertura con menor eficacia o menor cobertura con mayor eficacia? Es una discusión seria. Bueno, acá ya fuimos marcha atrás. Yo estoy de acuerdo con esta decisión de dar el plan completo y tratar de vacunar. Ahora, ¿cuál es el punto crítico?
que nos lleguen los 20 millones de dosis. Ese es el punto crítico. Claro, Para claro. poder cubrir básicamente a dos sectores. El sector de salud, que está muy expuesto, médicos, enfermeros, kinesiólogos, etcétera, y las personas mayores de 60 años. Porque el nivel de mortalidad se concentra fundamentalmente en las personas mayores de 60 años en un 85%. Entonces, U- con eso bajaríamos la letalidad de la infección. Usted fue defensor de la vacuna Sputnik con respecto a toda la crítica que tuvo de comienzo y cómo la ve hoy con respecto a la información a la sociedad, porque el instituto indudablemente tiene un prestigio internacional importante, pero es como que no se logró que digamos, en el esquema médico tengan la información total como para poder apoyar o no a esa vacuna. Mira, hay Al dos margen, al términos. margen, ojo, al margen del tema de las unidades, como dijo usted recién, que Rusia planteaba ya 10 millones de unidades cercanos a marzo, que yo no creo que se puedan cumplir. Bueno, yo la verdad que no tengo seguridad en que se cumplan. Yo la verdad que espero Obvio, que no, sí no, no, se por eso. cumplan, todos Yo también lo esperamos que sí se espero. cumplan. No, ya lo sé, todos compartimos con eso, todos compartimos con esa, pero no tenemos certeza, ojalá que sea así. En cuanto a la comunicación, la vacuna rusa Sputnik, digamos, como todas las demás vacunas, hizo una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Sí, La fase 1 y 2, como el resto, fue publicada en una revista, quizá la revista más importante de medicina, que es la revista Lancet. Y en esa revista Lancet, que se publicó en el mes de septiembre, cuando uno estudia la data concreta, realmente no hay demasiada diferencia con otras vacunas. El modelo de la vacuna Sputnik es muy, muy parecido, que es un adenovirus en el cual se inserta el gen de la proteína S, es muy parecido a otras tres vacunas. Una de origen chino, que es CanSino, a la misma Oxford AstraZeneca, que también es un adenovector, y a la de Johnson Johnson. Entonces, en fase 1 y 2, ¿qué demostraron? Que es inmunogénica, es decir, que segura, la gente no se enfermó a consecuencia de vacunarse, y segundo, que la gente inmunizada levantó una alta producción de anticuerpos. Fase 3 demuestra eficacia. Los resultados de fase 3 de Sputnik no están todavía publicados. Los de Moderna y Pfizer sí. claro. Los de Oxford AstraZeneca parcialmente, Johnson y Johnson no, pero sí están comunicados a través de 3 comunicados del Instituto Gamaleya. En la Pero tercera, también, perdón, también no hubo mayor cantidad de pacientes o de pruebas en fase 3 en las otras vacunas que usted menciona que la Sputnik. así sí, pero Sputnik, por ejemplo, en la de Oxford AstraZeneca, en la de Moderna y Pfizer son 40.000 personas. Claro. En la de Sputnik fueron 22.000 personas las vacunadas, la mitad. Es un número igual grande, pero es la mitad que el otro. Cuando vos ves los niveles de eficacia en los 3 interines que ellos hacen, los niveles de eficacia están arriba del 90%. Cuando completen un mayor número, por ahí no es 90, por ahí es un 85%, 80%, cualquiera de esos porcentajes de eficacia, por ejemplo, es muy, muy superior a la eficacia que de vacunas que nosotros hoy por hoy estamos usando, como la vacuna antigripal. Yo creo que realmente va a andar más. Una cosa son los asuntos comunicacionales, otra cosa es la simpatía o la antipatía con el régimen ruso, pero No, la no, desde vacuna ya. son cosas que hay que analizar diferente. Pero Yo antes de que usted se comunicara conmigo, yo le comentaba a los televidentes diciendo, cuando nos vamos a vacunar, ¿quién pregunta de dónde viene la vacuna antigripal? ¿O quién pregunta de dónde viene la vacuna contra la neumonía para nosotros que somos elementos de riesgo? Digo, a nadie se nos ocurre. Hoy se nos ocurre, bueno, porque la duda la ponen en función de el sistema, la reunión, las relaciones políticas, que no tienen nada que ver con esto que se le está en juego la salud, me imagino. yo estoy de acuerdo absolutamente con tu planteo. Ahora, este problema de duda con las vacunas se extiende por fuera de nosotros. Vos fíjate que en Europa y en Estados Unidos hay cerca de un 30 o un 35% de la población que no quiere vacunarse. Y ahí se están vacunando con Pfizer y Moderna, sino que quieren esperar más tiempo, a ver qué pasa. En Argentina, hoy por hoy, te digo porque nosotros estamos haciendo un seguimiento de un conjunto de personas vacunadas, obviamente, con la primera dosis. Lo que se ha visto es
que básicamente en cuanto a seguridad se cumple lo que ha sido informado por Gamaleya, es decir, los efectos asociados a la vacunación fueron leves o moderados, ceden a las 24 o 48 horas, y ahora lo que prontito vamos a tener son datos de mediciones de anticuerpos, donde yo realmente creo que vamos a poder reproducir los mismos datos. Y luego veremos en el tiempo la eficacia. Hoy, por Claro. ejemplo, hay un dato interesante en Israel, que han vacunado a un sector muy importante de la población, al 20% de la población. Estados Unidos ha vacunado mucho, pero está en el 3-4%. Bueno, y lo que se ha visto es que obviamente, cuando vos estás inmunizado, que ese es un punto importante, vos te pinchás y ya estás inmunizado, no. No. La vacunación, para ser efectiva, requiere un tiempo de espera. Y en este caso lo que vieron ellos es que cuando comparan el nivel de infectados luego de 15, 20 días de vacunación o el nivel de infectados luego de 30, 40 días de vacunación, ya con la segunda dosis incluida, obviamente la eficacia es mayor. Así que bueno, estamos con ese asunto. Entonces, desde el punto de vista de la pandemia, tenemos una luz que son las vacunas. Todos compartimos la preocupación de que lleguen las dosis a tiempo. Está la luz, pero a nivel mundial, hoy por hoy, y la Argentina no está excluido, estamos transitando el peor momento a nivel mundial de la pandemia. En una sociedad que por distintos tipos de razones ha relajado muchísimo las medidas de protección. Eso Oye, de barbijo, hablamos de Argentina o hablamos a nivel mundial? a nivel mundial, porque la segunda ola en Europa también tuvo mucho que ver con eso. En España, que nosotros teníamos, había un estudio de apertura de boliches bailables, apertura de restaurantes, etcétera, donde la gente volvió a vivir como en la prepandemia. No sabemos si ese fue el único factor, pero que eso motorizó mucho el contagio, sin lugar a dudas. Y en Argentina también hemos relajado muchísimo. Como hecho colectivo, hemos relajado muchísimo las medidas de protección, y si bien la vacuna señala un norte que va a solucionar, requiere meses y meses. Es decir, este semestre de 2021 en Argentina y en el mundo, salvo algún país particular, estamos hablando de Islandia, países nórdicos, quizás Israel, si logra generalizar, va a ser un semestre muy, muy complicado, muy complicado. Y con respecto a la educación, que es otro de los problemas serios que tiene la sociedad en sí, y que muchos países han optado por no cerrar la educación debido a que los chicos, si bien pueden ser transmisores, no les trae demasiado problema. ¿Cuál es su opinión con respecto a qué hacer con la educación acá, que hoy está muy en discusión políticamente, y yo creo que en definitiva va a estar en manos de los gremios y no de los que deberían decidir qué hacer, ¿no? Pero sigamos con qué haríamos Yo, con la educación. sí, yo creo que las decisiones tienen que estar en manos del gobierno nacional, provincial, de la ciudad de Buenos Aires, pero la decisión no es sencilla. ¿Por qué no es sencilla? Vos fíjate, ahora en Reino Unido obviamente volvieron a levantar las clases y varios estados de Nueva York han levantado, varios estados de Estados Unidos han levantado las clases. Esta pandemia sí tiene un aspecto, digamos, no bueno, no tiene nada bueno, pero digamos, algo apenas tranquilizador es que la gente, los chicos menores de 18 años, en general, muy rara vez, menor al 1 al 2 por mil, sufren episodios graves. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de la gripe que afecta mucho a los chiquitos, acá los chiquitos realmente cursan infecciones, pueden ser sintomáticas, pero en el grueso de los casos es leve. Muy Es un leves. efecto. Sí, sí. Ahora, ¿los chicos transmiten la infección? Sí, transmiten la infección. Son transmisores. ¿Transmiten menos que los adultos? Sí, transmiten menos que los adultos. Entonces, pero transmiten. Por eso, cuando empieza a picar, en todos lados se levantan las clases, Israel, Estados Unidos, etc. Ahora bien, yo creo que la discusión planteada en términos de volvemos todos al colegio o no volvemos es falsa. Porque depende un poco primero, del momento epidemiológico que estemos, cuando lleguemos a promediar el mes de febrero, porque ahí es donde teóricamente volverían a las clases los chicos. Y segundo, quizás hay que disgregar, porque tampoco es lo mismo un colegio donde vos tengas un parque de 200 metros cuadrados y tengas 50 alumnos, que un colegio por ahí en una región más humilde, donde tengas que ubicar en 2, 3 aulas poco ventiladas, porque no tenés parque, no tenés nada, a un número muy grande de chicos. Entonces, va a ser una logística compleja. Yo creo que está claro el deseo
de retorno a las clases, y no el deseo, sino la necesidad de retorno a Pero, las clases. claro, doctor, Pero pero con lo que usted está planteando, y está correcto, deberíamos delegar en donde se podrían dar clases y no prohibir donde por ahí se pueden dar clases y no dejarlas dar. por eso es una Me logística muy, parece totalmente lógica. es una logística así donde no todo es lo mismo. Sí, sería muy Claro. bueno tener todos colegios, que no haya pobreza en el país, la verdad que es el deseo compartido por todo el mundo, pero la realidad es la realidad, no es lo que uno desea. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Buenos Aires, yo estoy en Facultad de Medicina como profesor en un departamento. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nuestras clases son clases que damos a 150 alumnos de tercer año, en mi caso de medicina, en aulas con algún tipo de ventilación, pero nosotros no podemos programar clases presenciales para el primer cuatrimestre. ¿Por qué? Porque no podemos dar clases con 150 alumnos en un aula. Es decir, una materia como la nuestra tiene 3.000 alumnos por año en Facultad de Medicina. Y que los alumnos son divinos, los docentes que tenemos ayudan. En general, en la Universidad de Buenos Aires y a lo largo de los años, los cursos mantenían ese nivel de alumnado muy grande, muy Entonces, profundo. ¿qué hicimos? Hicimos un tremendo esfuerzo, algunos que son más grandes como yo, que no manejábamos los medios virtuales, porque es verdad, uno estaba acostumbrado a otra cosa, y bueno, dimos lo mejor de cada uno con la ayuda de centenares de docentes jóvenes, entonces haciendo grupos de WhatsApp chiquitos, para tratar de mantener lo más interactivo posible. Pero la UBA no vuelve a actividades presenciales en el primer cuatrimestre. Y en los Ujú. colegios primarios y secundarios habrá que discutir, donde se pueda realmente sería buenísimo que se vuelva. Cuando uno ve lo que pasó en las escuelas de Nueva York, Israel y otros lugares, países escandinavos, bueno, uno ve la aplicación de un sistema de burbujas, métodos de aislamiento. Si nosotros podemos arbitrar ese tipo de metodologías, sería buenísimo volver a las clases. Pero bueno, eso Ahora, tenemos que verlo. Tenemos que si verlo no, en dónde claro, podemos y dónde no podemos. si nosotros nos lo traemos un poco al comienzo de esta pandemia, allá por el mes de marzo, eh, empezamos con los casos importados porque venían en aviones, venían del exterior y empezaron los contagios. Después tuvimos el problema de los geriátricos, eh, gente mayor, de la visita, bueno, fuimos entendiendo un poco qué era esto, ustedes lo conocían, pero nosotros no, y vimos cómo estuvo funcionando. Ahora, hoy lo que nos llama la atención es cómo está el virus pululando de la costa hacia las ciudades, digamos, de los lugares de vacaciones, a donde no estamos de vacaciones, a raíz de que en los lugares de vacaciones, aparentemente, por lo que uno conoce, es donde te contagias. Sí, digamos, Y lo traes. hoy por hoy hay un nivel de contagio importante, por ejemplo, en la costa atlántica o en ciudades del interior. Sí, Pero sí. ojo, hay un nivel de contagios también más allá pues, de los lugares de vacaciones intrínsecos, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires. Lo que ha cambiado un poco es la distribución del grupo etario. Nosotros, por ejemplo, en la facultad estamos haciendo entre 1.000 y 1.500 determinaciones diarias de hisopados. ¿Sí? Ajá. Son positivos, son negativos. ¿De dónde vienen? Y la verdad es que vienen de distintos sectores sociales. Vienen desde prepagas a la ciudad de Buenos Aires, barrios humildes de La Matanza, etc. Y tenemos un incremento importante. Ahora, ¿dónde se ubica la positividad? Así como antes se ubicaba preferentemente en el grupo etario de personas mayores de 40 o 50, ahora se ubica preferentemente, con un sesgo muy importante, en personas que van de 16, 18, 20 años a 30 Ah, años. Hay una circulación muy, muy importante. cambió totalmente. En los jóvenes, claro. Esto, por una parte, llevó en algunos medios a estigmatizar un poco a la gente joven, que yo no creo que sea en absoluto correcto, porque yo como parte de la facultad No, te no, puedo no, decir no, 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 claro. No, lo que pero no que sí cambió, es interesante lo que cambió, usted está cambió la diciendo, es porque, distribución. claro, es un estudio de lo que pasa. Esto es lo que Es un pasa. estudio, es una foto de la realidad. Entonces hay un llamado de atención en ese sentido. Se plantean posibles restricciones a la actividad nocturna, que posiblemente haya que profundizarlos. Todo depende de cómo evolucione la pandemia en la Argentina. Pero existe una alta chance de que estemos entrando un periodo donde en el correr de las próximas 2 o 3 semanas estemos peor.
Es decir, Peor. aumente, peor, peor, estemos peor, porque es una curva que a diferencia de la primera, está aumentando en forma bastante acelerada. Y Sí. está aumentando en forma bastante acelerada en un momento del año donde la gente tiende a salir más porque es verano. En cambio, en invierno, con el frío, la gente se concentra más y hay más transmisión. Entonces, si en este momento realmente estamos viendo esto, realmente es una situación preocupante. Es decir, que nunca viene de más insistir con medidas que se han demostrado efectivas, que se han relajado en muchos lados, no solamente en Argentina, pero no por haberse relajados en otros lados tenemos que estar conformes. El uso de barbijo, mucha gente no usa barbijo, el O lo usa distanciamiento, mal, tanto o lo usa mal. o lo usa mal, absolutamente, como un tapamentón más que como un barbijo, o el Exactamente. distanciamiento social, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en regiones del interior del país, lugares de veraneo, etcétera, etcétera. Ahora, en una semana muy futbolera como tenemos los argentinos, lamentablemente futbolera mal, pero no importa, en una semana tan futbolera como esta, de Copa Libertadores, y viendo el tiempo que pasó desde aquel 19 de marzo acá, ¿cuál es su concepto de lo que Argentina tomó como decisión? ¿Cuáles fueron buenas y cuáles fueron malas? Bien, ahí, claro, yo tengo una posición que obviamente es una opinión. Si vos me Sí, preguntás sí, sobre su cuestiones opinión, su opinión. si vos me prestás sobre cuestiones de inmunología, yo ahí te puedo decir con cierta certeza porque toda la comunidad de inmunólogos coincidimos. Estos son opiniones. Mi opinión es que hay cosas que hicimos bien y hay cosas que no hicimos bien. Entre las cosas que hicimos bien es implementar una cuarentena temprana. Eso estuvo bien. ¿Tendría que haber sido acotada en el tiempo? Sí, tendría que haber sido acotada en el tiempo. Segundo, ¿qué hicimos bien? Hicimos bien lo que es, nosotros trabajamos mucho con hospitales universitarios, básicamente con el Hospital de Clínicas, que es un gran hospital. Cuando vos ves la entrega realmente de la gente y fundamentalmente de todos los médicos y del plantel de médicos jóvenes, de los médicos residentes que trabajan 15 horas por día y encima tienen 3 guardias semanales, habría que hacer un monumento a cada uno de ellos. Ahora, ¿se adecuó la estructura hospitalaria bien? Sí, en general se adecuó bien. No, acá no tuvimos que decidir en cuanto a quién intubar y quién no intubar, Sí, que es una decisión que se sí. marca por vida. ¿Qué es lo que Complicado tendríamos que para haber hecho? ustedes. Claro. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho mejor, claramente? Todo lo que es rastreo de contactos. Rastreo de contactos. El nivel de testeo en la Argentina es deficiente, fue y es deficiente, y el rastreo de contactos también. No digo que sea fácil, porque una cosa es una entrevista donde yo te digo qué cosa, bueno, yo puedo decir con total liviandad, pero yo creo que en ese sentido podríamos haber avanzado más, aún con las Claro, limitaciones claro, pero económicas y sociales. con su capacidad profesional, lo que está planteando es profesionalmente lo que se debería haber hecho, está correcto. O Sí, sea, sí, sí, yo creo que se después podría haber trabajado. analizaremos por qué no se hizo bien o mal o por qué no se pudo. Pero realmente podríamos haber hecho quizás un mayor testeo, quizás un mayor seguimiento, y de esa manera hubiéramos evitado un montón de contagios, digamos. Sí. Dentro del en el escenario que realmente costó en todos lados. Porque si vos ves Europa Occidental, son los países, y Estados Unidos, los países con mayor potencialidad económica del planeta. Y bueno, realmente las segundas olas, si hay un país que está complicado hoy por hoy epidemiológicamente, en cuanto a número de muertos, contagios, Estados Unidos, que es la principal potencia económica. Entonces, no es Así es. fácil esto no es fácil, pero hay que reconocer las cosas que no hicimos bien para pensar en el futuro. Primero, en el futuro de esta propia pandemia. Y después en el futuro vamos a tener otras pandemias, porque solo en el terreno de los coronavirus, los murciélagos son un reservorio impresionante que ya nos dan con esta la tercera sorpresa. Hace 20 años nos dieron el SARS, hace 10 años el MERS, que por las manifestaciones clínicas tan agudas que tenía se pudo controlar como epidemias, y ahora nos dan SARS-CoV-2. Y por ahí de acá 7, 8 años, 9 años tenemos una Una nueva nueva. pandemia. O por ahí, claro, por ahí el virus influenza, es el virus de la Científic, gripe. científicamente la sociedad vive ante la duda de si esto es una creación de una guerra bacteriológica o es una enfermedad. Y ahí nos agarramos de lo que dijo Bill Gates hace 4 o 5 años, de lo que dice mucha gente, de lo que plantean las películas de Hollywood. ¿Y cuál es la lectura? Claro, nosotros indudablemente yo
soy totalmente neófito, pero ¿cuál es la lectura real? ¿Esto es inventado, es creado, No, es no, armado o es no, un virus? no, este es un virus que como fue SARS, MERS y como fue en su momento el virus pandémico de influenza, lo que pasa es que hay un animal que lo tiene como reservorio, ese virus originalmente no contagia al humano, salta, ese virus adquiere cierta mutación que le permite en algún momento infectar a un huésped intermediario, en su momento fue el camello, para el caso del Claro. MERS, etcétera, acá el pingolín, qué sé yo. Y después pasa al hombre. Entonces, no, yo no creo en absoluto que sea un invento del laboratorio, ni de China, ni de ningún lado, pero sí tiene que ver un poquito esto con un comportamiento que no respeta mucho todo lo que es el medio ambiente, es decir, no hay reservorios naturales que el hombre no haya invadido. Y entonces Claro. eso te expone mucho a este tipo de situaciones que si no nos ponemos todos un poquito en una perspectiva ecológica más saludable, se va a repetir con más frecuencia de la que debería. Eh, el final de la pandemia significa el éxito de la vacuna, o la famosa, o también tenemos, vuelvo a repetir, los neófitos, que hablamos mucho de economía y poco de salud, eh, pasa por el lado de que la inmunidad de la manada va a resolver el tema y no la vacuna. El asunto es que las dos preguntas están relacionadas, porque no hay posibilidad de llegar a una inmunidad de rebaño sin vacuna, salvo que uno piense en no 2 millones de muertos, sino Claro, 100 millones de muertos. claro. Entonces, la inmunidad de rebaño va a llegar de la mano de la vacuna, esperemos a nivel mundial llegar a esa inmunidad de rebaño, ya la OMS lo puso en duda, ¿eh? Lo puso en duda como Por objetivo. eso le pregunto, sí, porque la OMS lo Esperemos puso en duda. Esperemos llegar a esa inmunidad de rebaño conferida por la vacuna hacia fines de año. Está en duda, no está claro. Hay países que todavía, por una pobreza estructural o por distintos tipos de motivos, no han entrado ni en contacto con las compañías productoras de vacunas, muchísimos países de Asia, muchísimos países de África. Así que yo creo que va a venir por eso. Una vez que tengamos una inmunidad de rebaño, va a seguir existiendo SARS-CoV-2, que es este virus, sí, va a seguir existiendo, pero no en modo pandémico. Va a haber brotes, vamos a tener que atacarlos. Vos fíjate que el virus influenza, que es el agente etiológico de la gripe, no es que nosotros logramos borrarlo del planeta. Y por eso año a año cambiamos la composición de la vacuna y lo que hacemos es evitar casos graves. Y las vacunas se sabe que van a ser muy, muy eficientes en cuanto a evitar casos graves de infección. Pero todavía no tenemos ningún dato certero de cómo van a trabajar en relación a cortar lo que es la circulación del virus. Y la sociedad, por otro lado, y nos están haciendo las preguntas por Instagram, ya que estamos en vivo, es cuán seguras son las vacunas. Por la gente, muchas de las personas tienen miedo de vacunarse, no solamente en Argentina, sino como usted lo hablaba en el resto del mundo, con respecto a la seguridad o no de la vacuna, porque no hubo tiempo de ensayo y de ver, por ejemplo, efectos colaterales que pueda tener una vacuna. Y yo tomo, es un punto importante, las vacunas en lo que es el terreno inmediato, medido por meses, han demostrado seguridad. Han demostrado seguridad. Tanto Pfizer, Moderna, tanto Sputnik también, ya tenemos millones de personas vacunadas. Entonces, la duda surge, no es inmediato, en forma mediata, pueden hacer, bueno, entonces uno estudia la historia de las vacunas. Y en general con las vacunas, casi todos los aspectos, cuando hubo vacunas que indujeron algún tipo de daño, se plantearon en el terreno inmediato, básicamente. Es decir, te estoy hablando, por ejemplo, de la vacuna Salk antipoliomelítica en los años 50 y pico, cuando sale la vacuna. Y bueno, hubo 2 lotes en Estados Unidos que no fueron convenientemente inactivados y eso causó un desparramo mal. La vacuna contra virus sincicial respiratorio, también a los pocos meses que no tenemos una vacuna efectiva contra el sincicial respiratorio. A los chiquitos vacunados les fue peor que a los no vacunados, pero estamos hablando de un grupo de 8 o 10 y que se manifestó al mes o 2 meses. Es decir, O sea, nadie, inmediatamente. claro, nadie puede descartar que surja algo, pero es francamente muy, muy, muy improbable. Yo me quedaría tranquilo con eso. Y con respecto a sí, ahora
una de las últimas preguntas es con respecto a la producción de las vacunas para poder lograr esa inmunidad de rebaño, que quiere decir cantidad de gente vacunada. ¿Cuál es el cálculo que tienen en función de lo que hoy estamos viviendo, digamos? Sí, es una pregunta difícil, o por lo menos difícil para mí, digamos, porque no tengo, uno tendría que ver un poquito y estar en conexión con las grandes empresas proveedoras, ver cantidad de stock, ver ritmo de producción. Por ejemplo, sé por contactos que la producción de Oxford AstraZeneca, el principio activo que se hace en laboratorios sin insumos en la Argentina, marcha bien, marcha de acuerdo a lo planeado. No sé cuántas, como va a distribuir para Latinoamérica, Claro, salvo claro, Brasil, claro, no sé claro. cuántas. Sé que Pfizer y Pero Moderna funciona. funciona, sí, sí funciona. Pfizer y Moderna en los Estados Unidos están empezando con trámites para ampliar su producción a plantas accesorias, que no tienen que estar, por ejemplo, la planta más importante de producción de vacunas en todo el mundo no está en Estados Unidos, en Europa Occidental, está en la India, que tiene una Sí, capacidad productora. Entonces, el asunto es, ¿va a haber producción suficiente? Estamos en un cuello de botella. Estamos en un cuello de botella. Tenemos que ver, está todo el mundo exigiéndose al máximo en cuanto a la producción, pero las necesidades son importantísimas. Estratégicamente, estratégicamente, pensando hacia adelante, hay que sacar algún aprendizaje de lo que está pasando. Y ese claro. aprendizaje significa que todo el mundo tendrá que estar en mejores condiciones. Porque supongamos que el año que viene, no, supongamos que en muchos años tenemos un nuevo desafío con un virus como este. Este virus tiene algo muy malo y algo que no es tan malo. Lo que es muy malo es que tiene un periodo de latencia enorme, de hasta 2 semanas. Es decir, vos te infectás, podés estar transmitiendo la infección a otras personas y por 2 semanas te sentís bien. Claro, Entonces, no es que te quedás en tu casa. Cuando te pescás virus influenza, te pescás la infección y a los 2 días te sentís tan mal que no querés salir de tu casa. Acá no, hasta 2 semanas te sentís bien, salís, etcétera. Supongamos que el día de mañana salta un nuevo coronavirus a infectar a las personas. Y ese coronavirus tiene este periodo de latencia tan enorme, que es muy problemático para nosotros, y tiene un índice de letalidad no como este. El índice de letalidad de SARS-CoV-2 es chico, estará en un 0,2 o un 0,4%, dependiendo del grupo etario. Supongamos que tiene un 10% de letalidad y tiene el mismo periodo de latencia. Entonces, la verdad que el efecto no estaríamos con 2 millones de fallecidos, sino con 100 claro, millones de fallecidos. claro, claro, claro. Porque tiene que haber un proyecto estratégico a nivel mundial y Argentina tiene que ser parte de eso, en cuanto a plantas productoras de vacunas. Es decir, grandes plantas productoras de vacunas. La Argentina tendría que tener, y el resto del mundo también, grandes plantas productoras imitando lo que pasó en la India, que no es una potencia de primer nivel. Y sin embargo tiene una planta productora enorme de vacunas mayores a las de Estados Unidos. Eso es una necesidad que, si hay un desafío que tiene la humanidad, más allá de los grandes volcanes, terremotos, tsunamis, etcétera, que también Es, lo son, es es un crecer virus en eso. emergente. Es un virus emergente. Y entonces tenemos que ser consecuentes con eso. Doctor, le agradezco la hora que me brinda de consulta Ujú. larga, le agradezco todos los conceptos, realmente me deja mucho más tranquilo, calculo que a nuestra gente también, y esperemos que los deseos que usted tiene, que son los de todos nosotros, se concreten y pedirle a la gente que se cuide, ¿verdad? Porque esto no terminó todavía, ni siquiera estamos en la mitad del partido. No, estamos en un Entonces, momento muy difícil, muy, muy, muy difícil. Te agradezco a vos el espacio este para poder charlar, obviamente. al contrario, lo vamos a volver a convocar en algún momento para tratar de festejar que la cosa funcionó. Te Muchísimas mando un gracias y abrazo. buenas noches. Un abrazo muy grande. Bueno, ustedes escucharon Jorge Hefner, un médico especialista en el tema, que nos aclaró todo lo que yo creo que ustedes preguntaban, y por eso yo también le hice las preguntas. No es una capacidad permanente mía y personal, sino de todos ustedes que envían las preguntas, participan del programa, que es lo importante, y tanto como yo tratan de informarse de lo que nos pasa a los argentinos en todos los aspectos. Hoy hablamos del tema salud y el tema vacunas. Mañana hablaremos de la economía, pasado hablaremos de qué pasa con el teatro, con el cine, qué pasa con la deuda, qué pasa con el argentino y con esta variación de la inflación que tiene.
¿Qué nos dice el ministro con respecto a lo que pasa? Bueno, nosotros tenemos muchos interrogantes y un gobierno que realmente no comunica lo que debe comunicar, y muchos interrogantes porque justamente no se comunica lo que se debe comunicar. No sabemos hacia dónde va la reforma de la justicia, o si lo intuimos, no sabemos hacia dónde van los distintos elementos, como estos problemas que hubo con respecto a las vacunas con las distintas empresas, y la comunicación no es buena. Pero bueno, nosotros sí tratamos de trabajar todas las semanas para ustedes, tanto en la charla de los martes o los lunes, como para tener un panorama general de lo que nos pasó en la semana, sino en esta charla que los jueves queremos mantener y que a su vez estamos manteniendo a veces por Zoom, para que lamentablemente en ese caso ustedes no pueden participar. A mí realmente dejamos guardadas todas nuestras charlas, tanto en YouTube como en Instagram. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales, estas charlas que nosotros tenemos, que espero que les interese, que me alegraría que les interese, y que espero que me sigan y que puedan participar con nosotros, porque yo soy uno de ustedes y ustedes son parte mía. Así que los espero todas las semanas para seguir charlando de esto que nos pasa a los argentinos en Argentina y que a veces lo sufrimos tanto. Chao, hasta la semana que viene. Buenas noches para todos. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com.